acompaña César Pérez para platicar hoy de inteligencia artificial o IA. Hola César, bienvenido. Hola Débora, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por tenerme aquí hoy. Perfecto. Pues como estábamos hablando, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y quisiera saber, así de forma sencilla, ¿qué es inteligencia artificial? Bueno, yo te diría que no me gustaría contarles o compartir con la audiencia una definición que fácilmente encontrarías en Google o en tu teléfono celular, sino más bien dos elementos que utiliza y que son la base de inteligencia artificial y que han estado con nosotros hace bastantes años. Yo te diría primero uno que hace miles de años, que es la matemática, y ahorita te voy a decir por qué, y el otro que con mucho fuerte presencia en muchas actividades humanas, la programación de computadores. Lo que hay detrás, y yo veía hace unos días un meme que decía, de aquellos memes de Scooby-Doo, y decía, destapemos qué hay aquí en el misterio de la inteligencia artificial. Lo que hay atrás de la inteligencia artificial es programación y matemática, pero ¿qué es? Grandes cantidades de datos, y desde hace muchos años, yo te digo, yo estudié en los 90 la ingeniería, y ya estábamos estudiando inteligencia artificial. Lo que pasa es que ahora se popularizó. Esas grandes cantidades de datos, a través de procesos matemáticos, han permitido modelar y anticipar y emular la inteligencia humana. ¿Qué es lo que hace nuestro cerebro aquí? Estoy viendo luces, estoy viendo cámaras. Lo que yo estoy haciendo es procesando datos y anticipando. Tengo que ver para allá, veo la luz, te veo a ti. Mi cerebro está procesando cantidades de datos y haciendo un patrón de comportamiento. La IA es eso, y nos está permitiendo anticipar y hacer operaciones a una gran cantidad, grandes cantidades de operaciones en una cantidad de tiempo muy baja, muy corta. Y eso nos tiene asustados, porque entonces la matemática que yo hacía, y esto ya pasó, Débora, ya pasó cuando las computadoras, ya pasó con las calculadoras, ya pasó con la televisión. ¿Cuál es la diferencia? Te diría yo, como un concepto general, es la velocidad. La velocidad en que este cambio está pasando y que va a tocar todas las esferas de la vida es impresionante, y te diría sin precedentes. En China ya se comenzó a experimentar hacer operaciones quirúrgicas con predicción de IA. ¿Eso qué quiere decir? El cirujano le va sugiriendo a la inteligencia artificial qué hacer. Y esto no tiene un misterio atrás. Alimentamos te vas a operar la vesícula. Y entonces alimentamos a estas alturas tendremos, no sé el número, pero tendremos millones de datos, de informaciones de qué hacer en una operación de vesícula. Y entonces eso le permitiría al cirujano decir, va a hacer por la derecha, va a hacer por la izquierda. Y nos va a permitir hacerlo en un corto plazo, no a todos, porque vamos a hablar después de eso, pero no a todos, pero sí nos va a permitir hacerlo remoto. Dice un software, algún tipo de lente que le va diciendo al cirujano, digamos, hacerlo por aquí, hacerlo por allá. Entonces, creo que a todos nos tiene, así como ilusionados e impresionados, nos tiene preocupados las implicaciones que tiene. Te digo que tú decías cuando me presentabas al especialista, te digo que a los que estudiamos ingeniería, no nos tiene tan preocupados porque lo vimos venir. Lo que pasa es que ahorita se logró materializar, o sea, lograste procesar esa gran información. Y esto en los próximos 5 años creo que vamos a lograr con inteligencia artificial emular el comportamiento, por lo menos básico, del cerebro humano. Porque estamos adelantando, se están haciendo las inversiones también que hay que hacer en tecnología cuántica de computación para poder procesar. Entonces es un área que vino a hacer un cambio importante en la sociedad, te diría. Y eso me impacta porque tú usaste un ejemplo donde dice que había un cirujano y todo, y que ya podría utilizar esta inteligencia, ¿verdad? Entonces, mi siguiente pregunta sería, ¿cómo impacta esto en nuestra vida diaria? ¿Cómo va a impactar? O sea, tanto para bien o para mal, ¿verdad? Comencemos por bien, por lo positivo. Claro. Nos va a permitir hacer más actividades de maneras más simples, más fáciles, más rápidas, más certeras, más precisas, tener comparativos
de si tú haces una investigación, cómo la hace alguien más afuera, porque va a poder comparar. Tú investigas para tu tesis y tu tema lo va a poder comparar con todo el conocimiento humano, ya no solo con el de tu asesor o de tu biblioteca. Y está bien, y eso ya sucedió con el internet. Claro, pero sí. te va a predecir. Ahora en un aspecto negativo, y esto lo estamos viendo ya, filtros, redes sociales que te adivinan, decimos, no me espía, me oye, no te oye, te predice. Ah, ok. ¿Sabe? Sí, el algoritmo y todo eso. No solo el algoritmo, que es una palabra que hace 5 años estaba en un grupito de tecnólogos, digámosle, sino que él sabe que si tú comienzas a buscar pañales, comienzas a buscar pruebas de embarazo, lo más probable es que venga un bebé y te comienza a mostrar pediatras los problemas básicos de que no duermen los bebés los primeros meses, porque la gran cantidad, y por eso te digo otra vez, regresamos a las grandes cantidades de datos que nos los habilitó mucho las redes sociales, eso es una realidad, y empresas privadas, esa es otra realidad también, eso no salió de gobiernos, sale de empresas muy fuertes, sobre todo de 2 polos, Estados Unidos y China. Las empresas de redes sociales más grandes están en esos dos son los 2 polos de esta fuerza de la inteligencia artificial, y entonces nos va a permitir hacer cosas muy rápido. Desde el diseño gráfico, pasando por medicina, arquitectura, ingeniería, y va a generar un cambio y cambio de paradigmas, te diría. Los países como Guatemala, que es donde estamos ahorita, Débora, vamos a tener mucho problema para que nuestra mano de obra, que no está tan bien calificada, sea competitiva y no se reemplace. Y te voy a hacer un ejemplo muy concreto, las industrias de call center. La industria del call center está a unos años de reemplazarse por algoritmos de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que yo llamo cuando pido información en un call center? Lo que me vas a decir de mi estado de cuenta me lo va a poder decir una voz simulada, que va a aprender de quién, de todos los que en este momento están grabando en el call center. Wow, sí. Que es lo que se llama el machine learning, otro término que se puso de moda, el machine learning por aquí y por allá, es eso, grabamos todo lo que hacemos. ¿Cómo me entrevistas tú? Lo grabamos, alimentamos 10,000, 100,000 entrevistas y es que estamos grabando todo, estamos registrando todo. Yo leía en un artículo, yo pertenezco a la Asociación de Futuristas, Internacional de Futuristas, y leíamos ahí un artículo y reflexionábamos, y estamos en la época del datismo, pero estamos a punto de entrar al umbral donde todos esos datos van a hacer cosas para nosotros. Ahora, ¿cómo estamos preparados para eso? La cantidad de tiempo libre que nos puede generar y cómo vamos a vivir. El que trabaja en el call center, y no lo quiero decir así, yo sé que Guatemala es un país productor y que tiene exportador de call center, pero hay un riesgo ahí, tenemos que comenzar a pensar, y por eso hablábamos, y yo contento cuando me invitaron a hablar esto, porque va a tocar todos los ámbitos, y tenemos que comenzarnos a preparar, pero esto ya no es como con los datos. Hace 10 años comenzamos a hablar, hay que tener decisiones basadas en datos, se usaba el término en inglés, ¿verdad? Gobernabilidad de empresas y de Estado basada en datos. Esa época sigue, pero yo te diría que ya pasó. Todos esos datos se están alimentando y con sesgos y con lo que querrás. La IA ya va a responder a esa cantidad de datos que hemos pasado almacenando, te diría, desde los 60s. Sí, o sea, toda esa recopilación de datos, ¿verdad? Ya están ahí, solo ahora cómo va a funcionar. Y me gustó algo que dijiste, que cómo eso va a aplicar en nuestro país, ¿verdad? O sea, cómo ya podría afectar en nuestro país, pero también quisiera saber cómo podría afectar o también beneficiar, ¿verdad?, el sector público. Fíjense que en el sector público hay tantas aplicaciones en países como Guatemala. Principales problemas que salen de Guatemala y que se recomiendan todas las entidades internacionales abordar a todos los gobiernos, dependiendo del color y el sabor, independientemente, salud, educación, nutrición, economía. ¿Qué pueden hacer países como Guatemala? Usarlo para salud. Con buenos anchos de banda puedes tener especialistas en los lugares donde no podemos llegar. No logramos llegar con infraestructura, podríamos llegar con internet y ya.
de que te lean los síntomas y te digan qué medicamento tomar antes de que tú tengas que venir al hospital aquí en la ciudad de Guatemala y puedas hacerlo desde allá de Izabal, en una aldea, ¿verdad? Sí. Y un algoritmo así como un WhatsApp donde vas diciéndole qué sentís y la IA sea un médico, obviamente supervisado por el médico humano, claro, pero que nos permita ampliar la cobertura. Ese es un ejemplo muy concreto que ya deberíamos de estar, y ¿saben qué es el problema? Que necesitamos liderazgo que crea en eso y que invierta, porque una cosa es creer y otra cosa es que se refleje en presupuestos y en programas específicos. Para nutrición lo mismo, que tenemos que producir para tener suficientes ingredientes en los diferentes alimentos para que te nutras con el mínimo costo posible. Podría ser, ¿verdad?, una buena idea. Ajá, entonces sí, hay muchas. Fíjense que a veces en lo público se piensa rápido en que voy a hacer trámites. Uh-huh. Y voy a hacer un papel, un certificado, eso no es importante. O sea, es importante, pero para la IA eso lo va a sacar, eso va a llegar a un software. Vas a comprar una plataforma y lo va a hacer. La firma, el sello van a pasar a hacer algo que la IA incluso te va a sugerir. En Colombia ya lo están usando en justicia, acaba de ver unas sentencias con implicaciones altas de IA. En la parte de nuestro sistema jurídico débil, con bastante evidencia de la debilidad, se puede fortalecer mucho por eso, y yo me atrevería a decir que muchas carreras se pueden reemplazar. Entonces, en lo económico también tenemos que formarnos. Esa es una cosa que tenemos que comenzar. Países como Guatemala, miren, es mentira que vamos a comenzar a producir nosotros nuestros propios algoritmos. No es cierto. Dos polos hay, como les digo, China y Estados Unidos, pero somos aliados de uno de ellos. Claro. Entonces, ¿verdad? Para bien o para mal. Nos va a influir. Socio comercial, ¿verdad? El principal. Socio cooperante, el principal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros comenzar a formarnos. Ese es paso uno. Y así que yo agradezco mucho este espacio, porque comenzar a hablar del tema y entenderlo, Débora, es imprescindible. Creo que por ahí, hace un año, si hubiéramos dicho, hablemos de inteligencia artificial, todavía me hubieran dicho no. Tal vez a ti misma me hubieras dicho, yo soy de comunicación, sí, no soy tecnóloga. ¿Qué tiene que ver eso, verdad? Ajá, eso es allá. Hace 2 años eso eran los programadores. Uh-huh. Hace 3, ¿verdad? Era una clase allá en ingeniería de alguna de las universidades. Entonces hay un riesgo, sí, de generar más brecha fuerte. Pero países como los de la región latinoamericana, que tenemos todavía alguna base, creo que sí le podemos dar vuelta para generar más cosas, generar soluciones nuevas para agricultura. Entonces tenemos que sentar ustedes a hacer lo que no hemos hecho en estos últimos 50 años, y es no solo consumir tecnología, sino que nosotros comenzar a estudiarla y a tomar ejemplos de países como la India. ¿Qué hizo India? Fíjense que tiene unas cosas muy bonitas que uno dice, ahora India es una potencia de software, potencia en lo de cuestión científica y de medicamentos. Aquí en Guatemala hay muchos medicamentos de India que hace 15 años se hubieran dicho, ¿cómo? ¿De dónde sale eso? Inversión en matemáticas, ciencias puras. ¿De dónde vamos a salir a nosotros a decir que hagamos inteligencia artificial para el café, que es uno de los principales productos? Okay. Si no tenemos la base. Entonces y ahora lo tenemos que hacer al mismo tiempo. Usar herramientas, pero al mismo tiempo aprenderlas a usar, y en este otro lado, sí, vamos como que sobre la marcha. Nos va a tocar. Muy latino. Muy latino, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí. Nosotros somos expertos ir sobre la marcha. Y puede funcionar, ¿saben? Yo lo reflexionaba con estas personas que les diga haciendo como escenarios de un futuro cercano. Y los latinos sí sabemos parchar. Pueblos resilientes. Guatemala es un pueblo. Entonces, a un cambio tan abrupto, fíjense que si eso le pasa a un japonés le cuesta más. Sí, porque tendría que entender bien y no irse, ¿verdad? Yo estudié en Japón y a mí eso me chocaba, porque no podían improvisar en la marcha. Claro. Y entonces ahorita, ¿cuál es una constante que va a traer la IA a nuestra vida? Un cambio. Tú hacías tu informe de esta forma, hoy, agosto. Tal vez en enero lo vas a hacer de otro modo. Entonces, ¿por qué? Porque te lo van a comparar y tú vas a comenzar a competir. ¿Y saben en dónde se ve bien fácil? En los currículos de ahora.
Ahora los currículos, tú mandas, ¿cuántos currículos? Pone una plaza, te van a llegar 400 currículos. Claro. ¿Qué están haciendo ya en las empresas más grandes de recursos humanos? Los meten a una IA. Bueno. Y le dicen, sacame, va. Sí, pues. Entonces ya, si te metes a TikTok, te sale en TikTok. ¿Cómo engañar con las palabras clave para que de todas maneras por lo menos llegar a la entrevista? O sea, sí ya estamos en eso. O sea, lo estamos hablando ahorita, pero ya estamos en eso. En lo público se va a impactar igual. No creo, el cuerpo de funcionarios públicos yo lo veo muy difícil y faltan muchos años para que te diga, se va a reemplazar. Y se habló con blockchain, que es otra tecnología que estuvo ahí saliendo, y esto va a quitar a todos los abogados y va a quitar todas las firmas. Eso no sucedió así. Tampoco va a pasar con la IA, pero sí va a tener mucho impacto. Sí, y eso me genera la otra pregunta, como lo que decías de los currículum, ¿verdad? Y que ahora cómo engañar a... Y entonces, ¿cómo podemos ver esas implicaciones éticas, ¿verdad? En esto de la inteligencia artificial. Fíjense que estamos en la era del datismo, decía yo hace un rato, ¿verdad? Casi como una religión. Si no hay datos, no, ¿verdad? Somos una... Digamos que la humanidad está en esta parte, pasó de un humanismo a un datismo, pero ahora tenemos que regresar a la parte humana contra nuestros datos. Y te voy a explicar por qué. Si ponemos un filtro de TikTok de belleza, ¿a qué belleza nos va a emparejar y a ti y a mí? Es como más... La que ahora dicen hegemónica. Ok. ¿Y está basada en dónde? En datos, medidas de distancia de ojo, de nariz, tamaños, de frente. ¿De quién crees tú? De la mayoría de la población. Sí, porque son datos, la mayoría de la población que está representada. Eso es lo que pasa, y nosotros estamos subrepresentados. Imagínate Guatemala, un país multicultural, multiétnico y todos ustedes estamos subrepresentados. Todos esos datos que hemos pasado alimentando estos últimos años, cada vez que nos tomamos una selfie, han alimentado estas inteligencias artificiales, pero nosotros comparado contra la población china y la población de India, sí, pues, o sea, es mínimo. Pero igual tenés tu derecho, o sea, nosotros ganamos como humanidad un espacio fuerte después del Renacimiento hasta la Revolución Industrial, de poner al humano, la ilustración, el humano, la persona, igualdad, fraternidad, ¿verdad? De la Revolución Francesa. Luego ahora pasamos a una etapa donde lo que vale es los datos. Cuánto medís, cuánto tenés también, ¿verdad? Números. Ahora nos toca regresar a la parte ética y emparejarte, diría yo, diciéndolo coloquialmente, a la IA. Esos algoritmos, por eso la tenemos que entender. Algoritmo se volvió una palabra coloquial, sobre todo, y de uso común, sobre todo después de la pandemia, te diría yo. Sí. El algoritmo me sugiere, mi algoritmo no me quiere, dice, ¿no? Entonces ahora tenemos que entender los algoritmos. Grupos de sociedad civil como Red Ciudadana, por ejemplo, pueden comenzar a poner en la mesa esta discusión pública, es decir, ¿de dónde se genera ese algoritmo? ¿A quién beneficia? ¿Es solo para consumo? ¿Es parejo? ¿Incluye? ¿Respeta derechos humanos? En Guatemala acabamos de tener un caso muy delicado de que se cambiaron las caras de unas chicas para videos indebidos en un colegio. Y eso va a ser moneda común. Porque el software lo puedes bajar, está gratis. Y si no está gratis, está barato. Sí, lo puede utilizar pues, todo el que... Y alguien de una generación Z te lo va, digamos, centennials, ¿verdad? O sea, los niños que ahorita tienen 6, 7 años, estamos en 2024, en el 28 van a tener 12, y así como se pasaban pornografía en el disquete en los 90s, ahora van a ser cuestiones más complejas, y que si el papá, el funcionario público, el líder de área, el CEO, el gerente, no entiende cómo funciona o no sabe qué hay, qué se puede hacer. No sé si vieron por ahí ahorita esta semana, es que va a salir cada semana porque todo el mundo está volcado, porque ahí va a haber plata también. Sí, pues, entonces por eso sé que también... Yo veía un filtro, no es el filtro, es una aplicación de una app china por un lado y hay otra americana, por eso les digo, los dos polos se ven. Y es que uno pone la foto, y ponían la foto de uno de niño, pónganle mi foto de 7 años y la foto ahora de 40 y piquito.
Y con IA le pones en el prompt es lo que uno le escribe, ¿verdad? Le escribís ahí y era que el adulto le da el abrazo al niño, ¿verdad? Una cosa tan linda. Entonces, este tipo de cosas, y yo veía, lo vi en un post, y la gente no entendía qué estaba pasando, ¿verdad? Como así, ya hay hasta implicaciones, regresando a lo ético, ¿verdad? Implicaciones espirituales, ¿verdad? En China. Y menciono China a ustedes porque aquí vamos a comenzar a ver dos lugares de donde va a salir soluciones de inteligencia artificial. Las empresas que nacen en Silicon Valley y las que nacen en China. En China ya se está ofreciendo, te vendo el retrato de tu difunto para que te hable. Lo alimentamos con todos tus chats. China tiene más tiempo. En China no se usa WhatsApp, se usa WeChat. Alimento con el WeChat y con tus redes sociales, que también no se usa Facebook, se usan otras redes, pero son iguales o similares. Lo alimento, tú das permiso, o sea, yo dejo dicho, se murió César, y voy a dejar dicho, bueno, quiero seguir compartiendo aquí con ustedes, dejo en mis accesos, dejo el password, digamos. En China, pues muy seguramente también el gobierno ya tiene el password, ¿verdad? Pero, y no digamos que en otros lugares también, ¿va? Pero bueno, y alimento es una IA, lo cargan en este retrato, y entonces yo voy a pedirle consejo a mi ancestro, porque eso es mucho en la cultura china, los ancestros. Pero yo ya no estoy hablando con mi ancestro. O sea, esa IA va a saber cómo César piensa, cómo se expresa, la forma que habla, el tono, las caras que hago. Yo lo veía, ellos son un poco más atrevidos, creo yo, con los temas estos, unas implicaciones éticas, psicológicas de miedo. Sí, 3,000, para quien le interesa, ahí está en internet, $3,500. Cuesta. Te dejan cargado a tu familiar y ahí le vas a platicar. Por el momento, solo allá en donde te cremaron, allá como el tipo templo. O sea, ya lo vas a poder ver. ¿Sabes qué pensaba yo cuando vi eso? Esto va a terminar en el oráculo griego. Voy a ir con mi abuelo. Y ¿sabes qué pensaba yo? Puedo ir alimentando no solo al abuelo, como el abuelo, tal vez no chatea mucho el abuelo, pero lo puedo alimentar con lo de toda la familia y me va a dar todo el pensar y sentir. ¿Cómo eso va a afectar nuestra ética y nuestra psiquis? Digamos, en China sí se levantaron voces diciendo, miren, esto no es sano. O sea, el duelo, ¿dónde está? Miren hasta dónde está llegando. ¿Dónde termina el duelo? Cuando voy a enterrar, paso 6 meses deprimido. Fíjense en la cultura latina tan rica para eso. Los 9 días, el cabo de año, rezo por aquí, rezo por allá. Los 7 años, el año de luto, para nosotros tienen más tradición. Y ahora los chinos nos sale que te voy a ir a hablar no te moriste porque te puedo ir a hablar allá al retrato electrónico. Sí, creo que hay que ponerle mucha atención a eso. A un paso de que en lo público podrías tener, que ya se hizo en el Reino Unido, y ya hay una película incluso de eso, un candidato de IA. Pregunta interesante para la democracia representativa, tal vez nos saldría mejor un congreso con diferentes IAs, ¿verdad? Sería interesante. O sea, sería... A ver, que nos saldría más barato, creo yo. ¿Quién alimenta esa IA? ¿Quién le pone? ¿Se dan cuenta cómo se mueve el poder? Claro. Esos datos que van a ir ahí adentro, ¿quién los podría poner? Ajá. ¿Quién, verdad? Los intereses de quién van a representar. Por eso es importante en estos espacios irlos abriendo, porque van... Ay, sí, ¿verdad? Qué lindo que en Colombia ya comiencen a hacer sentencias usando IA. Pero ¿quién está alimentando eso? Entendemos todos, ¿verdad? Y pues sin hacer de mérito, pero todavía nuestros pensum, abogacía, ciencias médicas, psicología, no hay programa. Es que vamos a tener que aprender todos a programar para entender qué está haciendo la máquina ahí. Sí, para poder entender qué está pasando, o sea... Si no... Sí. Y creo que por eso este espacio es genial y gracias por estar aquí y compartir, porque creo que sabemos muy poco, ¿verdad? Y creo que la primera parte para poder entender todo esto es informarnos qué es, ¿verdad? Por ahí tenemos que empezar. ¿Qué es, verdad? ¿Qué es, Débora, y qué no es? Y qué no es también, ¿verdad? ¿Qué no es también? Creo que parte de nosotros como ciudadanos y todo es informarnos. Lo primero tenemos que ahorita es informarnos, ir entendiéndolo y ver qué va a suceder, ¿verdad?
Y algo que yo quisiera cerrar con eso es importante hablarlo, entenderlo, y algo en lo que Red ha hecho brecha en este país es entender qué relación de poder tiene. Esa IA que te hace el filtro, ¿a quién beneficia? ¿Qué pasa con esos datos? ¿A dónde van? ¿A dónde hay que pedir que nos lo protejan las leyes? Sí, ajá, o sea... Eso que es gratis, que ya nos pasó con las redes sociales, es que te digo, vamos tarde. Sí, ajá. Esto que te va a hacer es informe Fíjense que yo decía, la vez pasada, viendo un TikTok precisamente, de tanto que se cuida uno cuando yo trabajaba también en lo privado y uno con las reglas de seguridad y todo. Y ahora, un chico ahí te copia los datos súper sensibles del estado financiero y te pide el análisis en el ChatGPT, lo copia y lo pega. Gratis. ¿A dónde va eso? Sí, ajá, ¿a dónde va eso? Entonces, hay que analizar las relaciones de poder que la tecnología tiene. La IA atrás y te ponía ese ejemplo de las leyes porque es un ejemplo que se oye utópico y de repente no tanto. ¿Quién alimentaría ese famoso algoritmo? Fíjense que si ahorita nos sentamos a ver ¿quién administra mi algoritmo de Facebook? ¿Tú sabes? No. ¿Verdad? Y Meta tiene personal, pero sabemos que es Meta y Meta tiene Facebook, WhatsApp, no sé qué. Claro. Y ellos juran que no, público, ¿verdad? Hemos sentado a ver que entonces esto viene, diría uno, no tiene nada que ver con lo social, con participación ciudadana, con transparencia, sí tiene. Tiene mucho que ver. O sea, la verdad es que hoy con esto, tocando todos estos puntos, creo que pudimos, ¿verdad? Ver, ¿verdad? Qué es, qué no es, ¿verdad? Y qué podríamos también pensar como a futuro, ¿verdad? Y no un futuro lejano, sino ya uno muy cercano, ¿verdad? Esto es el proceso, Débora. Ahorita nos tenemos que ponernos a ver, y la invitación, ahí sí que hablábamos antes de entrar, démosle un toque ciudadano, sí, pero la invitación en una sociedad que le pone mucho énfasis en lo individual, comencemos a ver cómo se afecta mi carrera. ¿Cómo lo voy a usar yo? Preguntarnos a nosotros mismos. Voy a desaparecer. Veámoslo así en buen chapín, mi chance se lo lleva la inteligencia artificial. Hoy tengo que comenzar a ver cómo la voy a usar a mi beneficio y yo liderar eso. Si no, mañana me dicen, mire, ya compramos el software. Eso ya nos pasó. Eso ya pasó con otras... En Latinoamérica ha pasado varias veces, pero ahora va a pasar rápido. O sea, no quiero ser fatalista, pero es que hay una oportunidad espectacular ahí, sobre todo porque sí, afines a la tecnología resultó que tenemos más celulares que gente, resultó que tú puedes comprar al mercado por WhatsApp increíblemente, resultó que pasa en el interior de Guatemala donde no tenemos buen acceso a internet, la gente va a los puntos donde bajan ahí 100 megas, no sé cuántos gigas de TikTok y se regresan a verlos por allá, que el narco ha entendido. Y no dudo que comiencen a usar estas herramientas. ¿Por qué? Porque le dan a la gente lugares para ir a cargar celular y se van ganando a las comunidades. Entonces ese es un proceso que ahorita ya tenemos, o sea, esto ya va, o sea, ahí va el tren, ¿verdad? Sí, va muy rápido, ¿verdad? O sea, creo que por eso cuando hablamos de futuro no creo que sea un futuro muy lejano, sino uno muy ya a la puerta, ¿verdad? Y bueno, para ya ir cerrando, ¿alguna conclusión que nos quieras dar sobre este tema para ya ir haciendo el resumen, ¿verdad? De que ya aprendimos hoy qué es, qué no es, ¿verdad? Pero algunos puntos que tú quieras dejar como cierre. Sí, yo diría que mucha de la audiencia que vea este tipo de transmisiones, digamos, o de materiales, tiene que ver con temas públicos, con temas sociales. Y tal vez mi invitación es dedíquele 5 minutos a ver qué tendencias hay, qué se está haciendo, que no nos agarre como novedad. 5 minutos, incluso en redes sociales, en su red social favorita, en tu carrera, usted es funcionario público, en lo público, ¿qué se está usando? Por ejemplo, Guatemala, ahorita esta semana, escribíamos con otro grupo de personas lo diferente que se ve el panorama para países tan parecidos como República Dominicana y Guatemala, porque República Dominicana ya sacó una normalización de su IA.
cómo lo va a usar en el... No es que República Dominicana nos lleve tanta en la delantera, pero ya se sentaron a pensar cómo lo voy a usar en lo público. Sí. Necesitamos comenzar a verlo, no solo a consumirlo. Pero por eso te digo, yo pienso que ya nos pasó, creo que con redes sociales nos pasó. Guatemala es un buen ejemplo también de cómo se usa para hacer movilizaciones sociales las redes sociales. Realmente yo diría que un ejemplo positivo ha tenido buenas implicaciones, sobre todo para la democracia, fortalecimiento de democracia y entender que ese es el sistema con el que queremos vivir. Pero con la IA nos toca ponernos más. Yo diría que la invitación es en todos los ámbitos en el que tú en comunicación comienzas a ver, ¿verdad? Contrasta con herramientas. Todas las semanas, fíjense que son algunos canales de difusión de IA, todas las semanas salen 10, 15 cosas nuevas. Y digamos que de 10, 15 cosas nuevas, 2 pegan. Y en el año tiene 52 semanas. Entonces ya se comienza a volar este trabajo, este otro trabajo, esta es verdad. Sí. Entonces yo tengo que ir a la par. Como no producimos eso, no tenemos la capacidad. Entonces, y con eso cerraría, mi recomendación es vayamos todos a la par viendo cómo lo voy a usar en mi carrera, en mi día a día. Sí, porque por lo que entiendo nos va a afectar a todos, ¿verdad? En todos los ámbitos. En todos. Desde el público hasta el privado. Desde tu vida diaria, ¿verdad? Todos. Hasta llegar hasta los puntos más altos, ¿verdad? Digamos, el gobierno, todo, ¿verdad? Y en lo político van a ver las siguientes elecciones, qué divertidas. Sí, porque ya va a ser un actor. Va a ser muy interesante. Va a ser muy interesante poder ver cómo se aplica y qué dijo o no hizo, qué es real y qué no es real, ¿verdad? También. Ok, pues muchísimas gracias, César. Yo creo que esto fue un tema demasiado interesante que también da mucho para hablar, ¿verdad? Pero creo que hoy pudimos entender un poco más sobre inteligencia artificial. Y a todos ustedes, pues gracias por sintonizarnos, y si quieren saber más sobre el tema, síganos en todas nuestras redes sociales.